Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles es un discurso que da Esteban, larguísimo, presentando a Jesús desde el principio hasta el momento en que lo crucificaron. Y le dijo a los judíos, a los judíos que estaban ahí, le dijeron: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Ellos se llenaron de rabia, de odio, y usted ya conocerá la historia, que empezaron a tirarle piedras hasta matarlo. Y más se llenaron de ira cuando él levantó sus ojos y dijo: veo la gloria de Dios y veo a Jesucristo a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo tomó a Esteban, lo libró en ese momento. Su espíritu ya estaba con el Señor mientras ellos apedreaban su cuerpo. Llegamos al capítulo 8 de Hechos, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y resulta que como acaban de matar a Esteban, eso generó mucho miedo entre toda la iglesia, y porque se desató una gran persecución. Se desata la persecución y empiezan a huir, pero mientras iban huyendo, iban predicando a Cristo. Iban predicando a Cristo. Y entonces resulta que había Proyecto Felipe en la fachada, había Proyecto Felipe en la Patria, Proyecto Felipe en el Granada, en todas partes por donde ellos iban, y de una vez sembraban algo. Hablaban de Cristo. Y en el versículo 5 aparece Felipe, el por cual nosotros estudiamos y hacemos el Proyecto Felipe. Vamos a hablar un poquito de lo que antecede a lo que le dio origen al Proyecto Felipe, que eso ya lo hemos hablado mucho, pero creo que pocas veces hemos hablado eso, lo que antecedió a esa parte. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allá anunció el mensaje acerca de Cristo. Yo veo a un Felipe muy obediente. Yo veo a un Felipe muy sujeto a lo que diga el Señor. Porque mire lo que dice Hechos 1:8. Mire lo que está diciendo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Amén. Y mire la instrucción que da: y me seréis testigos. Cuando pasó lo de Esteban, todos estaban en Jerusalén. Ahí estaban todos, los apóstoles, los diáconos y la iglesia. Y en toda Judea, en ese sector se desplazaba. En Samaria había una orden de parte del Señor de ir a predicar el evangelio a Samaria. Por eso Felipe en el capítulo 8, cuando él va a salir de Jerusalén, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde? A Samaria, el Señor dijo, y echó hacia Samaria, corrió hacia Samaria. Mi amado hermano, busque siempre el direccionamiento de Dios, y mucho más en los tiempos difíciles. Busque el direccionamiento de Dios. Si Dios te dijo, arranque para allá. Si Dios le dijo, por aquí es, por allá vaya. Amén. Por eso hay que estar pendientes a la palabra. Por eso necesitamos de la palabra del Señor. Amén. Versículo 6. Mire lo que sigue diciendo: un gran número de samaritanos escuchó a Felipe, vio los milagros que hacía y le ponían mucha atención a su mensaje. Iglesia, ¿serán importantes los milagros? ¿Sí o no? ¿Serán importantes los milagros? Venga, quitemos esto. ¿Esto va a funcionar o no? Es que me tapó aquí un... ¿Serán importantes los milagros, sí o no? ¿Por qué la gente corría? ¿Por qué la gente se agrupó? Primero fue ¿por qué? Por el milagro, y después por la palabra. El enemigo quiere tenernos entretenidos de que no, que para este tiempo no son los milagros. Mire, no es tirándole a nadie, pero yo como pastor necesito formar la iglesia. En esta bella ciudad de Armenia, yo creo que por ahí casi 55 y casi el 60% de los pastores cristiano evangélicos dicen que ya no es el tiempo de los milagros. Eso es mentira de Satanás. Y la mentira de Satanás la está creyendo la iglesia. Y hoy en día un poco de iglesias y de pastores y de un movimiento tremendo de que no, que solo necesitamos palabra. Claro que necesitamos la palabra, pero la palabra va acompañada de milagros, de poder, de unción. Amén, amén. Despierte al que tienen enseguida. Un gran número de samaritanos escuchó a Felipe,
vio los milagros que hacía y le ponían mucha atención a su mensaje. O sea, el milagro era la evidencia del poder de la palabra. El milagro es la evidencia del poder de la palabra. Yo me asustaría en el momento en que aquí ya no pase nada. No pase nada un martes, no pase nada un domingo, no hubo un quebrantamiento, no hubo nada. Me tiene que preocupar. Normalmente a las personitas siempre vamos los pastores y estamos atentos a despedirnos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo te sentiste? Y esa pregunta tiene dos sentidos. Primero, saber cómo se sintió la persona, pero también examinar cómo está la presencia del Señor. Mire, quizás hay un perfume al cual usted se acostumbró mucho a oler y ya se le volvió muy rutinario, ¿cierto? Pero llega otro y, ay, qué perfume tan rico, uy, usted como huele de bueno. Cuidado usted del que ya no valora la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios, casi siempre cuando viene una personita nueva, uno le pregunta, dicen, sentí algo muy bonito, sentí algo muy especial, volví a sentir la presencia del Espíritu Santo que hace tiempo no sentía. Amén. Y hay un testimonio muy bonito que una hermana le contó al pastor Johan en la marcha. Ella entró a una tienda Ara mientras íbamos marchando, entró a comprar agua y la cajera estaba temblorosa y estaba quebrantada. Y esa hermana le preguntó, ¿qué le pasa? Y no, mire cómo estoy, mire, es que vea lo que está pasando, mire lo que está pasando. Mientras pasábamos marchando, ella en su trabajo estaba recibiendo al Espíritu, estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Y alguien me decía, ¿para qué marchar? Mi amado hermano, cuando se abren los ojos espirituales, usted va a ver que no solo es un poco de gente, sino es el río de Dios, limpiando, purificando, deshaciendo, todas esas cosas que hace cuando el pueblo de Dios se moviliza. No cantamos solo por cantar. Si usted y yo entendiéramos cuando alabamos al Señor lo sobrenatural que ocurre. Un gran número de samaritanos escuchó a Felipe, vio los milagros que hacía y le ponían mucha atención a su mensaje. Muchos que tenían espíritus malignos fueron sanados. Los espíritus le salían dando alaridos. Por eso no se asuste, mi amado hermano, cuando en esos momentos de ministración pasan esas cosas. Asústese que siempre sea el mismo, ¿no? Ya, usted vino 2, 3 cultos, ahí ya había que al suelo de revolcaba y hasta que quedó libre. Amén. Pero necesitamos que sigan llegando endemoniados. ¿Para qué? Para que sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Para que la presencia del Espíritu Santo en este lugar haga que esos espíritus se vayan. ¿Sabe? Ningún espíritu inmundo tolera la presencia del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y cuando el espíritu inmundo está dentro de una persona y entra a un lugar como esto, claro, se tiene que estremecer, tiene que temblar, tiene que pasarle algo, y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Y algunos caen, gimen, gritan, chapalean, lo que sea, pero se van en el nombre de Jesús. Y te estoy hablando de algo de la iglesia primitiva. Amén. Dando alaridos. También fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban esos habitantes? Mis amados hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quiere ver a la gente contenta. El Espíritu Santo quiere ver a la gente contenta, quiere ver a la gente alegre, quiere ver a la gente libre. Él se goza, Él es feliz cuando un endemoniado es libertado. Amén. El Espíritu Santo se gozó cuando mi Señor Jesucristo, Jesús, llegó a donde el Gadareno y fue libertado. Un joven que mantenía en las tumbas, que sufría de
como ataques epilépticos, se golpeaba, esos espíritus lo ponían que se mataban. Pero cuando Jesús se fue a ir, el que estaba así desnudo y todo vuelto nada, estaba vestido y sentado y cuerdo, y el Espíritu Santo feliz. Sabes, el Espíritu Santo es feliz cuando ve a una persona siendo libre de adicciones. El Espíritu Santo quiere verte a ti libre, que usted ya no esté más esclavizado de la droga, de la inmoralidad, de nada de eso. Él se deleita en la libertad. Miren lo hermoso, los habitantes de esa ciudad estaban muy contentos. Amén. Pregunto, para que esta ciudad que está tan necesitada esté contenta, mire lo importante que son las sanidades, las liberaciones y los milagros, que la gente vuelva a creer. Por eso los primeros llamados a creer somos nosotros. Somos nosotros el pueblo de Dios. Que cuando se esté generando la atmósfera de milagros, sea la misma iglesia la primera que celebra, que cree, la primera que respalda. Que usted no esté cuestionando si alguien está siendo liberado, usted dele gloria a Dios y empiece a interceder, empiece a clamar: Señor, en el nombre de Cristo, hágalo libre totalmente. Y si usted todavía no está autorizado, desde su posición, desde donde está, interceda ahí, clame por la libertad de ese hombre y de esa mujer. Amén. No se escandalice, no se escandalice, porque el Espíritu Santo queriendo hacerlo y la iglesia asustada, y la iglesia con miedo, y la iglesia no, el Espíritu Santo quiere traer libertad a la iglesia, quiere traer sanidad a la iglesia. Amén. Él quiere hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo. Número uno, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo quiere ver contenta a la gente. El Espíritu Santo quiere ver contenta a la gente. Amén. Y mientras pensaba en el mensaje, sentía esa alegría, y la siento ahora, que en verdad Él quiere hacerlo. Que no nos detengamos y lo hagamos. Él quiere sanar al enfermo. Él es feliz cuando el que no caminaba ya puede caminar. El Espíritu Santo se goza. Amén. Entonces hay que volver. Él se goza cuando ve al que no veía viendo, al que no podía caminar caminando. Y para eso Él dejó la iglesia. Por eso la iglesia debe estar llena de Él, llena de su poder, para Él poder manifestar su gloria y su poder. Amén. Versículo 9, mire cómo sigue la palabra. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Mis amados hermanos, es verdad, existe la brujería, claro que sí. Armenia, hartos. Uno ve esta ciudad tan tranquila, tan calmada, pero hay brujos y brujas a la lata, al latero, a la hija del chocolatero. Mis amados hermanos, llenarnos de miedo, de susto, no. Mire qué tremendo. Mire cómo somos de raros, cómo es de rara la sociedad. La ciudad está llena de brujos, y a los que van y pagan consulta con los brujos y las brujas, nadie les dice nada. Y usted viene a culto, ya irá a darle la plata, ya irá que. Pero personas yendo, haciendo filas, pagando consultas, haciendo de todo. Qué tremendo, mis amados hermanos. Es nuestra ciudad, pero para eso el Señor levantó la iglesia. Amén. Para eso nos levantó a nosotros. Y usted, mi amado hermano, mi amada hermana, con el Espíritu Santo no hay brujo ni bruja que pueda contra usted. Mis amados hermanos, si ellos tuvieran más poder, seguramente hace rato me hubiesen matado, hace rato me hubiesen hecho salir del ministerio, seguramente hace rato me hubiesen sacado del camino. Pero es mayor el que está en mí, es mayor el que está en usted, es mayor el que está en la iglesia. Usted tiene que creerlo.
a Adulán lo frecuentan brujas y brujos y se van rotando y vienen a veces de mayor nivel y están 2, 3, 4 cultos. Alguno estuvo hasta 5 cultos y yo ya me reboté. Yo digo, ¿qué pasó aquí? Este brujo ya, si no se convierte entonces. Y hasta ese día esa persona nos dejó de visitar, pero constantemente vienen a ver qué hacen. En la fachada han metido cenizas de cementerio en el baño. Un día nos lo taparon, un día nos metieron un murciélago en el alfolí, un poco de cosas. En el techo tiran huesos de muerto, hacen un poco de cosas. Ay, que no, esté con el Espíritu Santo, esté lleno de la presencia de Dios, no le abra la puerta al pecado, sea un hombre íntegro, sea una mujer íntegra, sea un hombre de pacto, sea un hombre de pacto. No es la pulsera, sino lo que me recuerda que tengo un pacto con mi Señor, de guardar mis ojos para Él, para mi esposa. ¿Por qué hablamos tanto de la inmoralidad sexual? Algunos por ahí se atrevieron a decir que era que yo tenía algún guardado. Uy, el pastor cómo habla de eso, que de más que tiene un guardado. Que Dios me guarde. Fui débil en esa área, pero hoy en día soy fuerte porque Él me ha hecho fuerte. En mi debilidad Él me hizo fuerte. Donde yo era débil se lo entregué a Él, y ahora no soy yo, sino que es Él el que me da la fortaleza. Bajo la guardia me descuido jamás. Todos los días delante de Él, todos los días tengo mi manilla, tengo mi anillo, tengo, ay pastora, ¿dónde la venden? ¿Dónde compro el anillo? Que no se trata de eso. Pero la Biblia en Deuteronomio 6 dice: átalas sobre los postes, llévalas sobre tu cuello. Necesitamos ser estratégicos, así como el enemigo es estratégico para tumbar, nosotros somos estratégicos para defendernos. Y cada vez que levanto mi mano derecha veo Job 31:1. Hice un pacto con mi Señor. Amén. Sea un hombre, mujeres, felicitaciones. Ya casi van para su encuentro, donde muchas de ustedes van a entrar en ese pacto. Necesitamos hombres y mujeres que se guarden en integridad para el Señor. Lo segundo, necesitamos al Espíritu Santo. Lo segundo, ¿por qué? Un servidor de Cristo es más poderoso que el más grande de los brujos. Amén, amén. Se asustó, le dio miedo. Un servidor de Cristo es más poderoso que el más grande de los brujos. Mire, aquí nos dicen que este Simón tenía impresionado a los de Samaria con las brujerías que hacía. Pero resulta que a Samaria llegó ¿quién? ¿Se le olvidó? ¿Quién llegó a Samaria? Felipe. Pregunto, Felipe era apóstol, Felipe era pastor, Felipe era profeta, misionero. No, era un diácono. ¿Qué es eso? Un servidor, un ujier lleno del Espíritu Santo. Aquí no hay nada, el único grande es Cristo. Pero es que a veces creemos que solo el pastor es el que tiene al Espíritu Santo, que solo son los pastores. No, el Espíritu Santo está para todos los cristianos, para todo el hombre y toda la mujer que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Lo segundo que le va a pasar es que el Espíritu Santo va a venir sobre él y sobre ella. Amén. Y que en esa comunión que emprende, mi amado hermano, usted será más poderoso que el más grande de los brujos de esta ciudad. Amén. Y mire lo que sigue diciendo: todos, importantes o no, le prestaban atención y decían: este hombre es el gran poder divino. ¿Cómo el enemigo confunde? ¿Cómo el enemigo confunde tremendamente? De niño recuerdo que los problemas de mi casa no los resolvía Simón, sino don Pedro. Don Pedro era un mentalista que tenía su consultorio en el sector de los Agustinos en Manizales. Y cuando había un problema en la casa, mis hermanos, mis padres
para donde don Fernando. Yo era el más niño y me ponían en la sala de espera mientras él leía las cartas, mientras él hacía riegos, hacía un poco de cosas y todo eso. Y don Pedro era el grande. Don Pedro, qué tremendo, mis amados hermanos. Cómo el enemigo vela los ojos, cómo el enemigo trae ese velo. Mire, los importantes y los no, los de plata y los que tampoco venían donde él. Pero mire lo que pasa tan bueno. Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Mi amado hermano, si la gente sigue a los brujos por lo que hacen, entonces necesitamos que los siervos de Dios también hagan cosas más grandes. Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores a las que Él hizo. Pero necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Necesitamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Que por donde usted vaya la atmósfera mude, la atmósfera se transforme. Amén. Que usted y yo verdaderamente seamos portadores de ese poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si los brujos tienen cautivada a la gente haciendo sus fechorías, ¿cuánto más nosotros no tenemos que orar para que ocurran más milagros? Yo estoy esperando, con el favor de Dios, que alguno de los pacientes de la Sagrada Familia ubique a cualquier cristiano y le dé el testimonio. Nosotros oramos en la marcha, nos detuvimos, como si usted estaba muy atrás no escuchó, pero los que íbamos adelante nos detuvimos al frente de la Sagrada Familia y declaramos palabra de sanidad sobre los que estaban allá. Y yo creo que algo tuvo que haber pasado. Yo creo que algo pasó allá. Amén. Entonces volvamos a creer. Mi amado hermano, reclame su sanidad y reténgala. Tenga comunión con el Espíritu Santo. Tenga comunión con el Espíritu Santo. Y de lo que usted fue libre, jamás volverá a ser cautivo. De lo que usted fue sano, jamás volverá a ser enfermo. ¿Por qué las cosas van y vienen? Porque los espíritus inmundos son muy insistentes, trabajan 24/7. Ellos todavía, mientras Cristo no regrese acá lleve a su iglesia y regrese a instaurar su poder, ellos siguen trabajando 24/7. Ellos salen de usted, pero se quedan ahí en la esquina todo el día y toda la noche esperando la oportunidad para volver a entrar. Y cuando vuelven a entrar, entran con más fuerza, porque son cobardes. Y él dice: no, yo allá no me meto solo. Van y traen a otros 7 más fuertes. Venga, vámonos. Vea, esa casa está barrida, limpiecita, vámonos. Y viene con 7 peores. Y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. O sea, ahora usted, por eso el que se sale, la expresión es fuerte, pero no sé si me haga entender. Mi amado hermano, si vamos a hablar de mafias, esta es la más brava, aunque usted no lo crea. Una mafia es una agrupación de la cual si usted sale, va a perder. Pierdes aún la vida. Mi hermano, lo peor que le puede pasar a un cristiano es darle la espalda a Cristo, porque el enemigo te va a coger y no te va a perdonar ni media. Lo único es que hagas alianza con Él y te levantes en apostasía. Entonces Él te da unos días de tranquilidad y de calma. Si le vendes el alma a Él, si empiezas a atacar la iglesia, si empiezas a usted ser instrumento para secar una iglesia, para sacar a cristianos, para hacer desviar a gente, entonces el enemigo te va a dar unos días de aparente paz. Pero después tu perdición va a ser tremenda, mis amados hermanos. Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron ¿qué? Bautizados. Dentro de la armadura de Dios, ¿qué lugar cumple este libro? La espada.
Mi amado hermano, volvamos a predicar la palabra. Vuelva a predicar la palabra, volvamos a evangelizar, métase al proyecto Felipe. En el proyecto Felipe lo que hacemos es precisamente eso, dar palabra para libertar a las personas. La palabra tiene poder. Felipe llegó con la palabra y los hombres y las mujeres la recibieron. Los hombres y las mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados en señal de que aceptaban a Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Simón mismo creyó y fue bautizado. Amén. Vuelvo y te digo, Felipe era ¿qué? Apóstol. No, era un diácono lleno del Espíritu Santo. Hubo persecución en Jerusalén y corrió hacia Samaria. Y en Samaria dijo, yo aquí vine, fue a predicar. Si salí de allá, vine, fue aquí a establecer el reino del Señor. Y él con su predicación a un pueblo que lo tenía controlado un brujo. ¿Qué pasó con el brujo? Se convirtió a Cristo. ¿Qué hizo el brujo? Escuchó a Felipe y el poder que estaba en Felipe era tan fuerte, el Espíritu Santo, que la palabra que salía de la boca de Felipe convenció hasta el brujo. Hasta el brujo dijo, yo quiero conocer a Cristo, yo necesito a ese Cristo, yo lo necesito, y terminó siendo bautizado aún el brujo. No le tenga miedo, tenga comunión con el Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Ahí la parte flaca del cristianismo, que muchos no quieren comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo cuesta, sí, pero después de que tú te entrenas con Él, se vuelve un deleite. Se vuelve un deleite. Una vida de cristianismo sin el Espíritu Santo es aburrida. Los cultos son una eternidad. Qué pereza vigilia, pero ¿por qué tengo que ayunar? Como que una marcha. Cuando no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, es muy aburridor ser cristiano, porque la carne le pide sexo, la carne le pide de todo, y usted, ay, qué rico. Pero cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted empieza a aborrecer el pecado y a deleitarse en lo bueno. Necesito estar en la casa de Dios, necesito congregarme, necesito escuchar. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el trabajo, como le digo tanto al ministerio juvenil, los muchachos necesitan al Espíritu Santo. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está, fluye la presencia de Dios, fluye esa necesidad de querer estar con Él. Amén. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca. Amén. Mire, ya está Simón, se convirtió en escudero, estaba ahí pendiente de Felipe. Pero ahí es donde tenemos que estar muy atentos, discerniendo todo en el Espíritu. Asombrado también con las obras tan poderosas y los milagros que Felipe hacía. ¿Quién tiene más poder? El brujo, que los tenía atónitos, embobados con sus brujerías, ahora él mismo estaba deslumbrado viendo el poder del Espíritu Santo actuando en Felipe. Él mismo estaba maravillado. Él mismo estaba maravillado. Amén. Sigue. Los apóstoles, ya te dije la dos, ¿cierto? Número 1, el Espíritu Santo quiere ver a la gente contenta. Un servidor de Cristo es más poderoso que el más grande de los brujos. Número 3, la mayor preocupación de los apóstoles hacia los creyentes era que recibieran al Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros, como pastores, como siervos de Cristo, predicamos tanto al Espíritu Santo. Porque, mis amados hermanos, sin el Espíritu Santo usted va a desmayar en el camino. Jesús estaba con la multitud y sus discípulos 3 días y no habían comido nada. Y el Señor le dice a los discípulos: venga, por favor, démele a todos de comer. Señor, imposible, a este gentío, ¿de a dónde vamos a darles de comer si son tantísimos? Ahí implícitamente el Señor no estaba hablando literal del hambre física. El Señor dijo: si se me van así, van a desmayar en el camino.
Sabes, un cristiano sin el Espíritu Santo en el camino va a desmayar. ¿Conoce cristianos que han desmayado en el camino? Que iban muy bien y mi amado hermano, si no tenemos al Espíritu Santo desmayamos. Nos va a ganar la tentación, nos va a ganar la seducción del mundo. El mundo nos va a traer. Por eso la preocupación de los apóstoles era que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran sellados por el Espíritu Santo. Él como diácono estaba haciendo un trabajo en Samaria y llega la razón a Jerusalén. Están los apóstoles en el concilio y Pedro y Juan dice: ¿cómo así? Entonces vamos para Samaria, porque esa iglesia no se puede caer. Lo que se está levantando en Samaria necesitamos que continúe, y la garantía para que continúen es que tengan al Espíritu Santo. Las iglesias que no tengan al Espíritu Santo se van a empezar a desaparecer. Van a empezar a caer, ya empezaron a caer, pero van a empezar a caer todos los ministerios donde no está el Espíritu Santo. La única iglesia que va a estar de pie ante la llegada de Jesucristo es los que conservemos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo con urgencia. Los apóstoles estaban todavía en Jerusalén. Cuando ellos supieron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran al Espíritu Santo. ¿Sigue? Porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso, mis amados hermanos, por eso, con el respeto, como pastor necesito que formar la iglesia. Necesitamos que formar. Por eso el gran problema en el que está metida la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es solo Jesús. Jesús es mi amado Rey, mi Señor y mi Salvador. Pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Necesitan al Espíritu Santo. Necesitan al Espíritu Santo con urgencia. Si usted saca al Espíritu Santo de la ecuación, ay, ay, ay. El Espíritu Santo no había. Después de orar, Pedro y Juan le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ellos oraron y empezaron a imponer las manos de ellos sobre las manos de ellos sobre los samaritanos, y empiezan ellos a recibir al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Pedro llega a la iglesia de Éfeso, Hechos 19, creo que versículo 5. Él llega corriendo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y les hace una pregunta: cuando ustedes creyeron, recibieron al Espíritu Santo. Y ellos dicen: ni siquiera habíamos oído que existe el Espíritu Santo. Y después de la conversación, el apóstol empieza a poner las manos sobre ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La pregunta, ponme 19:1. La pregunta que hizo Pablo: ¿ustedes ya creyeron en el Espíritu Santo? Amada iglesia, por eso insistimos, persistimos, para que usted sea un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Los apóstoles, mis amados hermanos, de la iglesia primitiva, su preocupación número uno era que los que recibieran a Cristo también fueran sellados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué te hablo así? Para que tú entiendas el por qué la premura, el por qué la insistencia de que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Sigamos ahí en Hechos 8. ¿En qué versículo íbamos? Sí, yo tranquilos. Gloria a Dios. Porque aún no había descendido sobre ellos, bueno, listo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Amén. Y recibían todos al Espíritu Santo. Ahora, número 4.
Mire lo que sigue, versículo 18, con lo que terminamos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Sigue diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire lo sinvergüenza del brujo, ¿cierto? O sea que hay muchos que se han convertido a Cristo, pero cuidado, tienen su corazón todavía velados y cegados por el dinero, no tienen la intención correcta. Oiga, ayer nos dimos cuenta de algo tan triste, tan lamentable, tan inconcebible en la mente, que un supuesto pastor, el Señor le entregó un lugar para la iglesia, pero la iglesia no avanzó, no pudieron levantar iglesia, y estaba arrendando el lugar, y como no ha encontrado como otro que abra iglesia ahí, entonces arrendó ese lugar para un prostíbulo. No tiene el Espíritu Santo. El cristiano sin el Espíritu Santo sigue siendo carnal, metalizado, controlado por el dinero. Por eso vemos tantas cosas afuera. Por eso uno queda tan asustado con la iglesia desenfocada, con la iglesia buscando lo que no tiene que buscar. Mensajes que lo único que buscan es que usted saque una ofrenda, que usted saque un billete. La palabra tiene que apuntar es a que usted se convierta, a que usted sea lleno del Espíritu Santo. A eso tiene que apuntar la palabra. Y les digo: denme de ese poder, para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, hay algo bien bonito de Felipe, y yo no sé si usted ya se dio cuenta. Dios usaba a Felipe en milagros, en señales y todo eso, pero Felipe honraba a sus apóstoles, y él sabía que había una cobertura superior. Decía: el Señor me usa para milagros, pero la imposición, el dar al Espíritu Santo les corresponde a ellos. Por eso, cuidado, líder. Usted ya empieza a despreciar a su pastor. Usted ya empieza a tener en poco al hombre que Dios levantó, a la persona que Dios ha colocado. Hay cosas que tú vas a poder hacer aún mejor que tu pastor, pero recuerda que si Dios lo puso a él, lo puso a ella, usted debe honrarlo y respetarlo. Que él merece respeto, que él merece honra. Aunque usted sea el que haga, aunque usted sea el instrumento que Dios usó para el milagro, usted debe reconocer que tiene esa autoridad. Hay predicadores tremendamente que Dios está usando poderosamente. Por ejemplo, en Cali está este de apellido Lerma, y Lerma no se moviliza sin la autorización de su pastor. A él ya lo conocen mucho en el país y fuera del país. Al pastor de él nadie lo conoce, ni yo sé quién es el pastor de él, de Juan Pablo Lerma. Pero él no va a una iglesia sin su pastor no lo autoriza, porque hay algo, y esa honra hay que respetar. Entonces, denme ese poder para que... Y miren lo que le contestan los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Simón: púdrete con tu dinero. Pensaste que podías comprar el don de Dios. Ahora muchos creen que la unción se puede comprar. Mi hermano, la unción tiene que ver con la comunión, no hay más. ¿Dónde encontrarás unción? En la comunión. Solo en la comunión es donde viene la unción. Sin comunión jamás tendrás unción. La otra, si de pronto en la misericordia de Dios el Espíritu Santo te llena y te activa en dones, pero no tienes comunión, esos dones serán tu perdición. Porque entonces cuando tú ya, el Señor te usa para sanar a 1, 2, 3, empieza a elevarte el ego, el orgullo, la altivez, la prepotencia, a ponerle tarifa a tu predicación, a hablar de cifras tremendas, a pedir un poco de cosas para poder, cuando ha sido el Señor el que te ha dado eso. Y ahí hay muchos que se nos están perdiendo, lamentablemente. No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida.
Qué tremendo, mis amados hermanos. Tienes la mente retorcida. La unción no se compra. La unción no se compra. Amén. La unción no se compra, mi amado hermano. Necesitamos tener comunión con el Señor. Abandona tu maldad. Pídele al Señor que te perdone por tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Ay, 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 ay. Cuidado, mire esas características y coge, bueno, no, pero un espejo. ¿Será que eso nos está pasando? Yo tengo que evaluarme con eso cada rato. Cuando veo iglesias que crecen más, cuando veo cosas, ¡pum! ¿Será que mi corazón se está llenando de envidia? Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Examinémonos en esa palabra, mis amados hermanos. Hay una palabra que nos retumbó hace unos cuantos meses con esta señorita que está aquí a mi lado derecho, con Valentina, y no es la pastora, Sofía Valentina, y no es la pastora, no es la apóstol de Adulán, pero en un devocional, pum, 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 en la fachada, yo no sé cuántos se acuerdan, cuando citó ese versículo tan tremendo, que la desobediencia es igual a la brujería. ¿Lo recuerdas? No, ay, hoy yo no soy brujo. Desobediente es igual a brujería, rebelde, porque el pecado, la obstinación es como la rebeldía. Cuando usted se hace y lo compara con la brujería. Entonces cuidado, mis amados hermanos, porque parece el mensaje exclusivo para un brujo. Pero cuando yo soy un cristiano insujeto, desobediente, estoy comportándome como un brujo. Y si me pueden mirar la cita, les agradezco, para que de pronto alguno no vaya a irse confundido. Si la miran ahí en Google atrás, muchachos, multimedia son como 18. Eso, ayúdenme ahí, muchachos, porque paso estamos, hagámonos. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Qué tremenda es la envidia, mis amados hermanos. Imagínense en este caso. El Señor por su misericordia, en los 30 encuentros más o menos, más de 1500 personas que el Señor nos ha permitido llevar a encuentros, se han levantado unos demonios, unos chukis tremendos. Por la misericordia de Dios, aún a los más bravos, el Señor nos ha usado para que se vayan. Y pum, parado ante unas manifestaciones tremendas. Por la misericordia de Dios. Un día Él me dijo: donde estés, los demonios no se van a quedar en pie y van a tener que huir. Gloria a Dios, lo creí, me adueñé de esa palabra, la creo, sé quién soy en el Espíritu. Pero cuando yo ministro en mi estilo, en lo que Dios me ha dado, muy de vez en cuando se cae una persona. El Señor levanta a Johan. Y Johan aquí no quiere tumbar a nadie, pero Johan se le acerca a la gente y medio la va a tocar y la mayoría caen. Ay, donde mi corazón se llene de envidia. Ay, porque yo me les acerco y no se caen si soy el pastor. Y yo soy el más grande en Adulán porque soy el fundador. Cuidado, es que el corazón, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y entonces de pronto a usted le da rabia. Ay, ese Johan otra vez ahí. Yo llevo más años que Johan y Johan ya pastor. Bendito sea el Señor. Negarse a obedecer a Dios es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como pecado de orar a ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. ¿Por qué tu ministerio quizás no ha fluido? ¿Por qué tu ministerio se estancó? ¿Por qué? La envidia, mire lo peligroso. Sacúdese de la envidia.
Si el Señor está levantando otro, que lo levante. Levántalo más, levántalo en el nombre de Jesús. La unción no es no se compra. La unción se obtiene cuando verdaderamente tengo comunión con el Espíritu Santo. Y en la multiforme gracia del Espíritu Santo, Él da como Él quiere. Él da como Él quiere. Él sabe hasta dónde usted está capacitado para la unción que Él quiere entregar. Él sabe cuánto te puede entregar. Él sabe, es como si usted de papá le entrega a su hijo de 8 años una moto 250. ¿Qué le va a pasar a ese niño? No va a aguantar con ese poder. Eso es mucha máquina para él. Eso tiene mucha potencia para ese niño. Ese niño está capacitado para una bicicleta y de pronto sin ruedas auxiliares, pero por ahora la moto no es para él. El Señor sabrá en el momento de derramar la unción que quiere entregarte. Él quiere usarnos poderosamente, pero sobre todas las cosas Él te quiere a ti y a mí. Y si la unción es la que nos va a alejar de Él, entonces Él mejor nos deja sin unción para tenernos ahí pegaditos a Él.